Hola a todos, me gustaría compartir en la academia de hoy sobre el tema del cambio espiritual. El texto de hoy será Ruth, capítulo 1, del versículo 15 al 22. Leamos Ruth, capítulo 1, desde el versículo 15. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hemos leído hasta el versículo 22. Hermanos, estamos compartiendo la palabra el día de hoy acerca del tema del cambio espiritual. De hecho, nuestro cambio espiritual no proviene de nuestras habilidades, trabajo o algún esfuerzo, sino que es en la iglesia donde puede ocurrir el verdadero cambio espiritual en nuestros corazones. Cuando estamos conectados con la iglesia, puede llegar el cambio de la vida de creencia y podemos experimentar el crecimiento de la fe. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de que Jesús resucitó, se apareció a los discípulos, y después de que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo fue derramado sobre los que se habían salvado, y los que recibieron el Espíritu Santo fueron reunidos para formar el cuerpo del Señor, y así Jesucristo llegará a ser la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Y para los cristianos, el recibir la guía de Jesucristo es la vida de creencia. Entonces, si miramos Lucas capítulo 10 en la Biblia, podemos ver que el hombre asaltado por ladrones fue encomendado al mesonero. El hombre asaltado por ladrones halló la misericordia del samaritano. Fue salvado y llevado al mesón, y también fue encomendado al mesonero. Esto con el fin de ser sanado y recibir la gracia en cada uno de los aspectos de su vida en el mesón y ser bendecido en todo allí. La Biblia nos muestra el reflejo de nuestra vida dentro de la iglesia. Cuando miramos la Biblia en Génesis 27, allí hay una palabra sobre Jacob y Esaú. A través de esas palabras acerca de Jacob y Esaú, la Biblia expresa que Jacob es ahora el Señor de todos los pueblos. Esaú es el siervo de Jacob y Jacob es el amo de Esaú. Dios le dijo a Jacob: Yo te daré trigo y vino. Está hablando del alimento y de todas las bendiciones espirituales de Dios en Jacob. Este Jacob es la sombra de Jesús y la sombra de la iglesia. De hecho, no existe ningún poder o sabiduría en nosotros. Pero, si acudimos a Jesús, tenemos sabiduría, tenemos poder, tenemos amor y tenemos esperanza. Ahora, en la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, Dios ha hecho posible que recibamos muchas facultades y sabiduría del Señor. Así que Jacob es el reflejo de Jesús
y de la iglesia. Y Esaú es nuestro reflejo. Entonces, ¿cuál sería la verdadera bendición para Esaú? Por supuesto, superficialmente parecía que Esaú fue maldecido. Pero, según las palabras de Hebreos 11, Dios bendijo tanto a Jacob como a Esaú. La bendición de Esaú no es otra cosa más que pertenecer a Jacob. ¿Con qué somos verdaderamente bendecidos ante Dios? Si vivimos por nosotros mismos, no podemos más que alejarnos de la bendición. Pero cuando pertenecemos a Jacob, pertenecemos a la iglesia, pertenecemos a Jesús, somos guiados y crecemos en ella. Somos verdaderamente bendecidos por Dios y hay un cambio en nuestra fe. La Biblia nos dice que vendrá el cambio espiritual y recibiremos la gracia para poder crecer en la fe. Entonces, el verdadero lugar para el cambio espiritual es la iglesia. Y en la Biblia podemos ver claramente que en la iglesia podemos obtener un cambio de corazón y realmente podemos crecer en nuestra fe. Hermanos, cuando hablamos sobre el cambio de nuestro corazón, específicamente hay algo que es sumamente importante y es lo primero que debemos considerar. Esto es abrir nuestro corazón a Dios. En muchas partes de la Biblia hay muchas palabras en donde las personas al inicio dependen y confían en sí mismas y siguen su propio corazón. Sin embargo, luego su corazón cambia. La ramera Rahab vivía en Jericó y un día ella escuchó de otras personas que hablaban acerca del Dios de Israel. Cuando Rahab escuchó las palabras acerca de Dios, su corazón naturalmente dijo: «Oh, este es el fin de la ciudad de Jericó. Esta ciudad ya está destruida». Y así se acabó toda la esperanza que tenía en Jericó. Cuando se terminó su esperanza por Jericó, el corazón de Rahab naturalmente se abrió hacia el Dios de Israel. Hermanos, es muy importante que sus corazones se trasladen de sí mismo hacia Dios. Las personas normalmente tienen un corazón de creer en sí mismas y viven siendo el centro de su corazón. Sin embargo, cuando recibimos la gracia de Dios, descubrimos que somos inútiles y que cada método o sabiduría que tenemos son insignificantes a los ojos de Dios. Cuando llegamos a conocer nuestra condición, abrimos nuestro corazón a Dios y ese es el punto de partida de la fe. Rahab decía en su corazón: «Oh, Jericó ahora es una ciudad en ruinas. Ahora la vida está en el Dios de Israel y todo depende de Él». Ese corazón formó la fe en Rahab. De la misma manera, nosotros también vivimos confiando y creyendo en nosotros mismos, pero un día delante de Dios nos damos cuenta de que nuestros pensamientos y nuestro juicio son verdaderamente un fracaso. Cuando nos damos cuenta de esto en nuestro corazón, naturalmente nos volvemos hacia Dios. Cuando leemos el libro de Génesis, cuando Faraón conoció a José, Faraón era en realidad el rey de Egipto, pero Faraón no podía ni siquiera interpretar su propio sueño. No había nadie para interpretar el sueño en ese gran país. En medio de un corazón frustrado que no podía descifrar el sueño, el rey inmediatamente se encontró con José. José interpreta el sueño con gran detalle y precisión.
A medida que se desarrollaba la historia de los 7 años de abundancia y de los 7 años de hambre que vendrían, José se veía tan grande en el corazón del rey Faraón. Aunque era un rey, Faraón llegó a sentir su debilidad y carencia por no poder llegar a ver ni 5 minutos de su futuro. Al mismo tiempo, el rey Faraón abrió su corazón a José, quien estaba lleno del Espíritu de Dios, quien conocía e interpretaba con precisión el futuro. Hermanos, a medida que se iba abriendo el corazón del Faraón, todas las cosas que estaban en José se transmitían al Faraón. Quiere decir que José tenía una solución para cada una de las dificultades y penurias que llegarían a ese país. Por eso, lo primero que debemos hacer es abrir nuestros corazones para poder recibir el cambio espiritual. Todo el mundo tiene un corazón abierto hacia sí mismo, pero es en la iglesia donde Dios nos dice y nos enseña que somos realmente inútiles, que somos personas realmente malas, y ahora que sé que estoy equivocado, el hecho de que soy tan débil e insignificante. Al conocer esto, nuestros corazones se abren a Dios, nuestros corazones se abren a la iglesia, nuestros corazones se abren a los siervos y la fe comienza a formarse en nuestros corazones. El libro de Ruth que hemos leído hoy también habla acerca de esto con gran detalle. Si vemos Ruth capítulo 1, en el versículo 6, ¿qué es lo que dice? Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí, en el capítulo 1, versículo 6, vuelve su corazón al Dios que está visitando a Belén. Ella había desconfiado de Dios y se había olvidado de Él. Así fue como se fue a Moab. Pero ahora el corazón de Noemí volvió nuevamente a Dios que visitó a Belén. En los versículos 1 al 5, mientras Noemí salió de Belén y estuvo en Moab por 10 años, la tristeza y el dolor de la muerte y muchos sufrimientos llegaron a su vida. Finalmente, el corazón de Noemí, que estaba realmente siguiendo su propio camino, sus propios pensamientos, siguiendo su carne, al final pudo ver en lo profundo de su corazón que todos estos caminos eran muerte, tristeza y dolor. Al mismo tiempo, el corazón de Noemí se abrió al Dios que visitó a Belén para darles pan, y ese Dios se convirtió en su verdadero dueño. Luego, cuando Noemí comenzó a ser guiada por Dios, vemos cómo Dios obró en todas las áreas de su vida. El punto de partida del cambio espiritual se da cuando, después de haber abierto el corazón hacia nosotros mismos, confiando en nosotros mismos, descubrimos que somos realmente malos e inútiles. Y al vernos como una persona equivocada, nuestro corazón se empieza a abrir hacia Dios, hacia la iglesia. Desde el momento en que nuestro corazón se abre a los siervos de Dios, se forma en nosotros la fe, y a través de esa fe podemos ver cómo Dios nos guía en cada aspecto de nuestras vidas. Por eso, cuando miramos estas partes de la Biblia de una en una, en el libro de Ruth que hemos leído hoy, el corazón de Noemí también se abrió al Dios de Belén. Por otra parte, Ruth, que había nacido en Moab, estaba familiarizada con su pueblo. Un día llegó a casarse con Malón. Debe haber soñado con una vida muy feliz al casarse con un hombre israelí, pero
Desafortunadamente, su esposo muere. Ruth, la nuera, estaba viviendo en la casa de Noemí, donde sirven al Dios de Israel. No podemos saberlo con exactitud, pero en algún momento en el corazón de Ruth se pudo dar cuenta que el Dios de Moab, en quien había creído hasta ahora, no era un Dios verdadero, sino que el Dios verdadero era aquel al que Noemí servía. Ruth llegó a tener esa certeza en su corazón. Y ahora que sus maridos han muerto, Ruth, Orfa y Noemí, que ahora están solas, se preparaban para regresar a Belén. La suegra Noemí le dice a sus nueras jóvenes: «Volveos, hijas, ¿para qué habéis de ir conmigo?». Sin embargo, Ruth decide seguir a Noemí hasta el final. Pero Orfa finalmente decide regresar a Moab. Orfa, que tiene a Moab en su corazón, no tiene más remedio que regresar allí. Y Ruth, después de que puso un fin a Moab en su corazón, ahora sigue al Dios de Noemí y camina junto con ella hasta Belén. Hermanos, Orfa y Ruth, ambas estaban casadas con los hijos de Noemí. Sin embargo, una de ellas, aunque parecía dirigir su corazón hacia Noemí, también lo dirigía hacia Moab, porque aún estaba presente Moab en su corazón. Mientras Moab esté en su corazón, no puede ir a Belén. Si todavía crees en ti mismo, confías en ti mismo y tienes muchas cosas buenas en las cuales apoyarte, no podrás seguir bien a Dios ni a la iglesia. Pero Ruth no tenía más esperanza en Moab. Ruth se dio cuenta de que en Moab no había un Dios verdadero. Al mismo tiempo, el corazón de Ruth decía naturalmente que el Dios de Noemí era su Dios y que el pueblo de Noemí era su pueblo y que solo la muerte haría separación entre ellas. Las escenas de Noemí yendo a Belén con Ruth después de ver su determinación están registradas en este capítulo de Ruth. La Biblia nos enseña acerca de quienes confiaron y abrieron su corazón a Dios. Por otra parte, hay quienes prefirieron seguir confiando en su propio corazón. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, Dios amaba al rey Ocosías. Por eso, para poder cambiar el corazón de este rey, Dios le permitió las dificultades. Después de que murió su padre Acab y Moab traicionara a Israel, Ocosías se cayó de la ventana de su casa y enfermó. En ese momento, no tenemos más remedio que buscar a Dios. Pero es difícil para nosotros buscar a Dios. Desafortunadamente, Ocosías no abrió su corazón a Dios, sino que más bien cerró su corazón hacia Dios. Y es muy triste ver cómo envió a su propio hijo a consultar a Balsebú si él sanaría de su enfermedad. ¿Por qué murió Ocosías? No murió por la enfermedad, sino porque cerró su corazón hacia Dios y abrió su corazón a Balsebú. Por eso murió. La razón por la que morimos espiritualmente y no tenemos fe es porque cerramos nuestros corazones a Dios y abrimos nuestros corazones hacia nuestra carne y nuestros pensamientos. Por eso no hay cambio espiritual y no tenemos vida de creencia. Finalmente, la Biblia habla de las personas que abren su corazón a sí mismos, como en 1 Samuel capítulo 15. Personas como el rey Saúl abren su corazón a sí mismas y llegan a ser dueños de sí. Saúl escuchó la palabra de Dios. Sin embargo, no recibió las palabras de Dios en su corazón.
porque su corazón estaba abierto a sí mismo, porque Él es el estandarte y ocupa el centro en su corazón. Desobedeció el mandato de Dios de destruir a todos los amalecitas, porque no estaba acorde a su criterio. Él decía, yo obedecí, ofrecí sacrificios, tuve la fe y debería ser bendecido por Dios. De esta manera, Saúl había creído, pero él había cumplido bajo su propio criterio. Hizo esto creyendo que a Dios le agradaría. Así que cuando vemos cómo Saúl erigió un monumento en Carmel, nos damos cuenta que Saúl estaba completamente centrado en sí mismo y su corazón estaba cerrado a Dios, de manera que no podía escuchar ni recibir la palabra de Dios. Al final, la Biblia nos dice que Dios también abandonó al rey Saúl porque él abandonó la palabra. Hermanos, ¿quiénes son los que no pueden ser usados y los que Dios finalmente desecha? La Biblia dice que no es porque nos falte algo o seamos débiles, sino porque creemos en nosotros mismos. Porque nuestro corazón está cerrado hacia Dios, abrimos nuestro corazón a nosotros mismos y confiamos en nosotros mismos y escuchamos lo que sale de nosotros mismos. Lo mismo ocurre con Nabal en el libro de Samuel. Nabal era un hombre diligente. Él tenía alrededor de 4,000 cabezas de ganado, por lo que debe haber trabajado muy diligentemente. No las tendría si simplemente hubiera estado perdiendo el tiempo. No podemos saber si Nabal era honrado y trabajador. Sin embargo, podemos ver que Nabal no abrió completamente su corazón a sus pastores. Ni siquiera abrió su corazón a Abigail. Fue un hombre que cerró su corazón a David y a los pastores de David. Era una persona que abría su corazón solamente a sí mismo y se establecía como el centro de su corazón. Eventualmente, Nabal murió. Si hubiera recibido a los pastores de David, Nabal habría sido bendecido. Aunque pudo tener a David a su lado y por medio de él recibir bendiciones, Nabal era tristemente una persona completamente encerrada en sí misma. Podemos ver en la Biblia a una persona que confía en sí misma y no abre su corazón ni a David, ni mucho menos a Dios. Entonces, hermanos, el comienzo del cambio espiritual es que podamos tener un corazón abierto. Ruth abrió su corazón a Noemí y le dijo, «Oh madre, el Dios en el que crees será verdaderamente mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo». Y de esa manera se fue con Noemí. En Ruth capítulo 1, versículo 18, está escrito de la siguiente manera. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Al ver que estaba decidida a ir con ella. Hermanos, esta parte en que van juntas en nuestra fe es de mucha bendición y es una parte indispensable para nosotros. En San Marcos capítulo 6, el rey Herodes es exhortado por Juan el Bautista. Cuando el rey Herodes recibió la exhortación de Juan el Bautista, supo en su corazón que Juan el Bautista era un hombre santo y justo. Además, cuando escuchaba las palabras de Juan el Bautista, quedaba muy perplejo. Sin embargo, después de haber escuchado las palabras de Juan el Bautista, no siguió conforme a aquellas palabras. Después de todo, ¿qué hizo el rey Herodes? En la Biblia vemos que Juan el Bautista fue decapitado, ya que Herodes no pudo desechar a Herodías. ¿Qué enseñanza nos deja la Biblia con esto? Escuchando la palabra dentro de la iglesia, a veces oímos con dulzura,
otras veces tenemos conflicto, a veces sentimos inquietud y en ocasiones tenemos un corazón agradecido al escuchar la palabra. Sin embargo, no nos ponemos del lado de la palabra. Si no pertenecemos al lado de la palabra, quiere decir que no estamos de acuerdo con la palabra. Entonces, como resultado, estando junto a Herodías, no tenemos más remedio que matar a Juan el Bautista. De esa manera, no puede haber fruto espiritual, ni crecimiento espiritual, ni nada espiritual. La Biblia nos muestra que de esa manera no puede haber ni cambio ni crecimiento en la fe. Por el contrario, Ruth decidió ir junto con Noemí. Hermanos, es una cosa muy bendita crecer en la vida de fe y que poco a poco tengamos un cambio espiritual y crezcamos en la vida de creencia. Todo esto lo encontramos estando dentro de la iglesia. En Efesios capítulo 4, el versículo 15 y 16 está escrito de la siguiente manera. Busquemos, leamos un momento. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En la iglesia, al fluir y estar en comunión, se puede recibir la ayuda y el crecimiento. Hermanos, si sus dedos se desprendieran de su mano, ya no podrían seguir creciendo. Cada uno de los miembros del cuerpo están conectados para así comunicarse y también ayudarse a crecer. Estando conectados dentro de la iglesia, es ahí donde se obtiene el crecimiento espiritual y también puede desarrollarse y crecer en la fe. El pastor Oxoparik dijo estas palabras hace unos años, donde estábamos reunidos los pastores. Es lamentable que cuando voy al extranjero a reunirme con los presidentes o con los ministros, no haya pastores de nuestra misión que viajen a esos países y realicen el seguimiento de los trabajos. Nos dijo estas palabras. Cuando él fue a África ese año para reunirse con los presidentes de Kenia y Malawi, yo también lo acompañé. Mientras participaba en la reunión con el presidente, vi que Dios trabajaba en muchas áreas y tenía mucho agradecimiento en mi corazón. Y al regresar a Corea, tenía muchos testimonios de cómo Dios había trabajado en esa visita. Mientras escuchaba que es una pena que cuando el pastor va al extranjero, los pastores de nuestra misión no continúen con aquellos trabajos, me di cuenta de que estaba yendo en una dirección que era muy diferente a la voluntad de Dios y que tenía un corazón sumamente equivocado delante de Dios. Al igual que Jeroboam, que no fue a Jerusalén, sino que sirvió al becerro de oro como si fuera Dios, en Betel y en Dan, que guió al pueblo para que no se volviera al templo en Jerusalén. Yo también estaba viviendo así, como Jeroboam. Cuando escuchamos las palabras del siervo que vive recibiendo el corazón y la visión de Dios, la visión que Dios le ha dado en el corazón del siervo es salir al extranjero, encontrarnos con diferentes funcionarios, juntos extender el trabajo del Evangelio,
realizar conferencias de valores, acercarnos a funcionarios de gobierno y ganar a muchos jóvenes y así predicar ampliamente el Evangelio. Aunque Dios tiene muchos planes preparados para nosotros, esa vez simplemente acompañé al pastor a la reunión con el presidente y, estando agradecido con ello, dejé de escuchar la voz de Dios. Cuando pude ver que yo estaba ignorando los planes de Dios, estaba muy avergonzado en mi corazón y pensé que no debería quedarme quieto sin hacer nada. Yo estoy encargado de Centroamérica y el Caribe desde el 2017. Entonces, empecé a visitar los países de Centroamérica. No sabía exactamente qué hacer al viajar a los países de Centroamérica. Pero, cuando escuché la palabra del siervo de Dios y siguiéndola, continué visitando aquellos países. Fue tan asombroso y estaba muy agradecido de que Dios continuamente trabajara en esos países. Vi que Dios estaba preparando todo para poder levantar una iglesia en el país de Honduras. También pude ver cómo Dios realmente abrió el camino para levantar una en Guatemala. Entonces, cuando visité los países centroamericanos en el año 2017, aunque no tenía la obligación de realizar las visitas, al ir una y otra vez, el camino se abría, y a medida que el camino continuaba abriéndose, era asombroso que Dios hiciera tales obras. Cuando escuché la palabra del siervo de Dios y fui conforme a aquella palabra, Dios permitió muchos frutos visibles y también levantó las iglesias y abrió nuevas puertas para el Evangelio en cada país. Fueron muchas las cosas que Dios me enseñó en el corazón. Primero, como dice en Apocalipsis capítulo 3, la puerta para el Evangelio está abierta. Para nuestra misión ya está abierta la puerta del Evangelio. Dios ya la dejó abierta. Para poder obtenerlo todo, solo necesitamos dar los pasos. El Señor ha preparado cosas tan asombrosas, pero había vivido ignorando lo que Dios ya ha preparado. Porque Él abrió la puerta del Evangelio, no tengo que ir y abrirla, sino que ya está abierta. Podemos simplemente entrar. Lo asombroso es que sin importar a dónde fuéramos, no hubo personas que no abrieran sus corazones. A finales de octubre del año pasado, visité 3 países de Centroamérica y el Caribe. Estuve en República Dominicana durante 7 días y solo contando los funcionarios de gobierno me reuní con 21 personas. Me reuní con los ministros, los alcaldes, los concejales, también con algunos diputados. En cada país quedaron asombrados las personas que nos conocieron y escucharon lo que contamos sobre nuestras actividades de IYF. Todos abrieron sus corazones. Fuimos a República Dominicana, a Puerto Rico y Panamá para predicar la palabra y difundir el Evangelio allí. Mientras predicábamos, Dios ya había abierto la puerta para el Evangelio. En particular, somos las personas con las mejores palabras del mundo, las personas de la mejor iglesia del mundo, y somos las personas con la mejor mentalidad del mundo. Tenemos la mejor música del mundo y realmente somos la mejor iglesia del mundo. La iglesia es la casa de Dios en la que no hace falta absolutamente nada. Cuando pienso en esas cosas, estaba verdaderamente agradecido con el Señor y pude aprender
acerca del Dios que abrió la puerta del Evangelio. Además, como en Éxodo 38, las mujeres que servían en el tabernáculo de reunión dieron los espejos que usaban e hicieron una fuente de bronce con ellos. Ahora se ha abierto un mundo bendito, donde podemos entregar todos nuestros espejos a Dios y vernos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios. Mis propios defectos, cada una de mis debilidades, aún todas mis carencias, ya no son importantes. Cada vez que voy a trabajar, tengo defectos, tengo debilidades y carencias, pero Dios es mucho más grande. Cuando Dios obra y abre el camino, estoy muy agradecido de ver al maravilloso Dios que dio la promesa a su iglesia. Es igual a como aparece en Ruth capítulo 4, como Noemí tuvo a Obed y también como Noemí llegó a ser su aya. Visité Centroamérica varias veces durante unos 3 años antes del coronavirus. Dios trabajó en muchas áreas y me dio frutos, y me habló y me enseñó muchos de los mundos del Señor en mi corazón. Todas estas cosas, así como la palabra dice que Noemí tuvo a Obed, cuando seguimos la palabra que recibimos a través de la iglesia y el siervo de Dios, Él obrará para que allí crezca la fe y se desarrolle nuestro corazón. ¿De dónde viene el cambio espiritual? No proviene de mi arduo trabajo o de mis esfuerzos. Así como somos justificados a través de Jesús, así como somos santificados a través de Jesús, el cambio espiritual también viene a través de Jesús. Y ahora en este tiempo, por medio de Jesús y la iglesia. Debido a que el Señor se ha convertido en la cabeza de nuestra iglesia, ahora el significado de por Jesús se extrae de dentro de la iglesia por la palabra que fluye a través del siervo de Dios, que fluye a través de la iglesia, dándonos muchas bendiciones espirituales, transformándonos y dándonos la vida. En el 2019 realizamos un campamento mundial en Panamá en febrero. He ido a Panamá desde enero del 2018 para conocer al alcalde y fue muy agradable. Conversando de IYF y el coro, también fue un buen encuentro. Entonces, invitamos al coro Gracias y al pastor Oxo Park e hicimos la promesa de realizar un campamento mundial en febrero de 2019 junto con la alcaldía de la ciudad de Panamá. Me sentí muy feliz y agradecido de recibir la promesa del alcalde. La iglesia en Panamá en sí era demasiado pequeña para preparar el campamento sola y había menos de 10 miembros, por lo que no teníamos idea de que haríamos un campamento mundial. Pero por el encuentro con el alcalde, ahora estábamos preparando el campamento mundial. Realizamos un mini campamento mientras preparábamos el campamento mundial y en el verano, el director de eventos de la alcaldía fue al campamento mundial en Corea para poder verlo, aprender. Luego también regresó. Sin embargo, en otoño de 2018, cuando el alcalde se postuló para ser presidente, se distanció de nosotros. La alcaldía no nos patrocinó ni nos brindó ninguna ayuda. Tuve una gran decepción en el corazón. Al mismo tiempo, considerando todas las diversas circunstancias, el campamento era demasiado grande para que pudiéramos realizarlo en Panamá por nuestra propia cuenta. Así que discutiendo sobre el tema, pensamos, no hagamos este campamento en Panamá. Quizá sería bueno hacerlo en otro país. Sería genial hacerlo en otro país que esté cerca. De esa manera estábamos planeando. Habíamos decidido cambiar la sede del campamento mundial a otro país.
Solo faltaba el visto bueno del pastor Oxopark. A tan solo 4 meses de iniciar el campamento, le expliqué la situación al pastor. Cuando le pregunté sobre la posibilidad de realizar el campamento en otro país, el pastor dijo, no, realícenlo en Panamá. Consigue patrocinio para el lugar del evento. Dios te ayudará si haces el campamento en Panamá. Yo había pensado mucho al respecto. Sin embargo, el pastor Oxopark llegó a la conclusión en tan solo 2 o 3 minutos. En ese momento, mientras escuchaba las palabras del pastor, mi mente tomó una decisión y dije, es la voluntad de Dios tener este campamento mundial en Panamá. Aunque yo realmente no tenía la fe, caminando junto con la fe que tiene el siervo, que ha caminado con Dios durante 60 años y ha visto el trabajo de Dios. Aunque faltaban menos de 4 meses, visitando Panamá con frecuencia, recibíamos apoyo y debíamos conseguir el patrocinio para el lugar del evento. Entonces, tratamos de visitar al ministro de Turismo e intentamos reunirnos con él, pero no habíamos podido lograrlo. Pero lo realmente sorprendente es que seguimos tratando de reunirnos con el ministro, pero estaba demasiado ocupado, por lo que la reunión no se había podido llevar a cabo. No era fácil encontrarse con el ministro. Sin embargo, una hermana de México había llegado con anticipación para colaborar con la preparación del campamento. Allí se encontró con una amiga con la que había estudiado en la Universidad de Monterrey hace ya alrededor de 35 años. En Panamá había unos ex compañeros de su universidad con los que había estudiado ya hace alrededor de 35 años. Se encontró con ellos mientras promocionaba el campamento y mientras hablaban acerca de los preparativos, una de ellas dijo, «Mi primo es el ministro, los voy a contactar». Entonces pudimos contactarnos y reunirnos con el ministro de Turismo. Al mismo tiempo, el ministro estaba muy agradecido mientras escuchaba la presentación de IYF. Él dijo, «Estoy muy agradecido de que haya venido de Corea para hacer el trabajo que nosotros deberíamos estar haciendo, y con la firma del ministro pudimos recibir el patrocinio para el lugar del evento». También, mediante el apoyo del ministro, fue posible agilizar el ingreso del pastor Oxopark y la delegación de Corea como invitados VIP en el aeropuerto en su ingreso a Panamá. Como el ministro también es el encargado de esa parte, cuando recibimos su firma, también fue posible resolver este asunto. Hubo muchas dificultades y también momentos realmente difíciles, pero en conclusión, Dios hizo muy hermoso el campamento de Panamá durante 3 días. El Teatro Atlapa era el mejor lugar. Contaba con 2.800 asientos, donde hicimos el campamento mundial y mucha gente vino a la inauguración, en la cantata del último día. Los 2.800 asientos estuvieron llenos y mucha gente pudo escuchar el Evangelio. Durante el CLF, por 3 días, muchos pastores vinieron y escucharon el Evangelio. Dios trajo salvación a Panamá. Y mientras mirábamos a Dios abrir nuevos caminos allí, estábamos muy agradecidos cuando vimos la palabra de Dios que esta iglesia nos dio y cómo Dios estaba cumpliendo su palabra. Mientras hacemos la obra del Evangelio, aprendemos de Dios en nuestros corazones. En San Mateo capítulo 11, versículo 29, dicen, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso». ¿Cuándo está tranquilo nuestro corazón? Cuando confiamos en Dios y descansamos.
cuando no creemos en Dios, no podemos descansar. Entonces, Dios obra para que creamos en Él. Así que tomemos su yugo sobre nosotros y aprendamos de Él. El cambio espiritual en nuestra vida de creencia comienza cuando abrimos nuestro corazón hacia la iglesia y los siervos de Dios. De la misma manera que Ruth estaba decidida de irse con Noemí. Desde ese momento, Dios comienza a formar el crecimiento de la fe de manera plena en nuestros corazones. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hermanos, a veces en nuestra iglesia Dios nos da las cosas dentro del Evangelio. Hay momentos en que es una carga y cuando tratamos de ir junto con la palabra, parece que no funcionará. ¿Funcionará esto realmente? Hay momentos que queremos evitar. Hermanos, cuando retrocedemos, no podemos encontrar descanso en nuestros corazones. Pero cuando caminamos bajo el yugo del Evangelio y seguimos la palabra que el Señor nos ha dado, ¿qué es lo que Dios siempre nos muestra allí? Nos muestra que Dios está vivo y que Dios es el Señor que obra según sus promesas. Y nos enseña y nos muestra que Él es el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, recibimos como amén lo que creemos que vale la pena hacer. Pero cuando es una carga en nuestros corazones, a menudo lo evitamos. De esa manera, no tendremos descanso. Sin embargo, aunque parece difícil e imposible, si nos enfrentamos, vemos a Dios ayudando y obrando en cada uno de los asuntos. Realmente, mientras el Señor está con la iglesia, Él es un Dios que vive y obra en la iglesia del Señor y obra con su promesa. Cuando veo a ese Dios, mi corazón descansa. Surge la valentía. Hermanos, si se presenta el yugo que el Señor nos quiere dar, no lo evitemos, sino que aprendamos a llevar el yugo. Cuando llevamos el yugo y aprendemos, encontramos descanso en nuestros corazones. Llegamos a saber que Dios vive y el Señor de verdad nos ayuda. Aunque seamos débiles o carentes, no importa, no hay problema. Vemos a Dios obrando. Como el coronavirus comenzó en el 2020, hemos estado compartiendo la palabra en línea y haciendo muchos eventos de manera virtual. También hemos podido evangelizar personalmente a algunas personas. Un día, durante una reunión de ministros, mientras escuchaba la palabra, el pastor habló de Abraham y Lot. Lot era muy ambicioso y aquella ambición hizo que al final él fuera infeliz. Cuando escuché estas palabras, pude ver el corazón de Lot en mí. Pero Dios me dio el deseo de avanzar más, pensando que Dios quitaría de mí el corazón que es similar al de Lot. Aunque exista el coronavirus, Dios nos dio el corazón de avanzar más y compartir más el Evangelio a nuestros hermanos y hermanas y también poder compartir a sus familias. Y que los ministros de nuestra iglesia en Daegu prediquen el Evangelio. Él me dio ese corazón. Así que hice una lista, especialmente de los ancianos que necesitaban escuchar el Evangelio pronto, y visitando a sus casas, compartimos el Evangelio con ellos. Es tan interesante y estoy tan agradecido de que las personas que habían cerrado su corazón por tanto tiempo y no recibían la palabra, estaban recibiendo la salvación uno a uno. Ver esto era algo muy maravilloso. Cuando caminábamos junto con la palabra y el corazón que fluía a través de la iglesia, Dios realmente obraba. Los padres de un hermano asistían a la iglesia presbiteriana durante mucho tiempo. También habían servido como ancianos y pastores que ya estaban jubilados en aquella iglesia presbiteriana. Aunque se les había intentado predicar, ellos no habían escuchado atentamente el Evangelio.
Pero ahora, después de varios años de estar muy enfermos, un día acompañé a este hermano a la casa de su padre. Él estaba acostado en la cama porque no se encontraba bien y le prediqué el Evangelio durante 1 hora. Durante mucho tiempo, 20 años más o menos, su hijo había sido salvo y le había compartido, pero él no había recibido la palabra. Afortunadamente, ese día escuchó la palabra durante 1 hora y dijo: «Sí, pastor, mis pecados están lavados para siempre, así que soy una persona justa, he llegado a ser justo». De esa manera, aquel día recibió la salvación. Y después de un tiempo, fue a un hogar de ancianos y falleció el mes pasado. El hermano me contactó y me dijo: «Pastor, mi padre falleció, pero lo visité antes de que muriera. Al comprobar el Evangelio en el corazón de mi padre, estoy muy agradecido de que mi padre tenga el Evangelio en su corazón y que pueda ir a los brazos del Señor». Antes de ser llevado al hogar de ancianos hace 1 año, cuando le predicamos el Evangelio aquel día, no fue que predicáramos algo diferente, sino el Evangelio de la misma manera que él lo habría oído antes. Sin embargo, fue Dios quien obró y abrió su corazón para que recibiera la salvación. Y después de eso, la madre de este hermano también había ido a la iglesia presbiteriana como diaconisa durante mucho tiempo. Sin embargo, la visité y con ella también pude compartirle el Evangelio. Cuando realizábamos retiros y campamentos mundiales en línea, su madre veía bien las actuaciones, veía las presentaciones de la vida real, escuchaba toda la música del coro, pero luego se iba a la habitación. No escuchaba nada del mensaje, diciendo que tenía dolor en su cadera. Pero Dios también obró en su madre. Entonces, como se sentía mal, la operaron. Tenía que irse a su pueblo natal, pero en invierno hacía tanto frío que tuvo que quedarse más tiempo en la casa de su hijo que se encontraba en la capital. Así que escucharon juntos el culto dominical en línea y yo fui allí en esa semana. Estuve predicando durante 1 hora y ella escuchó muy bien. ¿De verdad es esta la persona que se negó a escuchar el Evangelio durante 20 años? Escuchó la palabra increíblemente bien y recibió el Evangelio en ese día. Cada semana los hermanos y hermanas a mi alrededor testificaban cómo sus familiares habían recibido la salvación. Durante 30 años, el padre de una hermana le había perseguido, también había perseguido a su esposa, la madre de esta hermana, pero ahora se sentaba con su esposa a escuchar la palabra y estaban muy contentos. Estábamos tan agradecidos de que uno a uno recibieran la salvación mientras predicábamos el Evangelio a nuestras familias. Además, nosotros celebramos la fiesta del Chuseok para extranjeros de manera virtual todos los años. Por esa razón, decidimos entregar premios para así tener una excusa para poder conocerles en persona. Fui a entregarle el premio a un estudiante de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Kyongbuk, proveniente de Nigeria, África. Le encantaba esta celebración en línea y al escuchar el mensaje le surgió la pregunta si esto era una iglesia y también tuvo curiosidad y consultó si acaso tendríamos algún culto en el idioma inglés. Nuestra iglesia no contaba con ningún servicio en el idioma inglés, pero lo comenzamos a partir de ese domingo. Entonces había un pastor que había sido misionero en Nigeria en el pasado, en una iglesia cercana, y ese pastor venía y realizaba un culto en inglés todas las semanas a las 3 de la tarde. Los nigerianos se estaban conectando.
Y ahora estas personas asisten al culto dominical por la mañana, están recibiendo la salvación y se están volviendo miembros de la iglesia. Si pensamos en cada una de estas cosas, dejamos el camino de Lot y avanzamos únicamente conforme al corazón que hemos recibido de la iglesia. Cuando recibimos un corazón así, Dios trabaja maravillosamente. Desde febrero del año pasado, hemos comenzado los talleres de capacitación para padres de familia en Centroamérica. A medida que realizamos la educación de padres en Centroamérica, todos los meses, 1,000 o 1,500 padres de 7 u 8 países están participando de estos talleres. Cuando reciben la educación, están muy agradecidos y después de cada conferencia tienen una reunión por país y se conectan con los misioneros, escuchan el Evangelio y también muchos de ellos están recibiendo el perdón de los pecados en su corazón. Realmente estamos muy agradecidos y bendecidos de escuchar que las personas se salvan uno a uno al conectarlos con el Evangelio mientras hacemos las conferencias. Cuando comenzó la COVID-19, muchas personas en todo el mundo sufrieron dificultades, pero a través del Internet hemos consolado a muchas personas y pudimos entregar la luz de la vida en Jesucristo. Hermanos, en el cambio espiritual, en esta iglesia, nuestros corazones abriéndose a la iglesia, a los siervos de Dios y a la palabra de nuestro Dios. Ahora, con el corazón abierto, la palabra comienza a entrar en nuestro corazón. Y cuando la recibimos, y somos como Ruth, cuando ella decide ir con Noemí, y caminamos con la palabra y con ese corazón, cuando somos dirigidos, entonces Dios nos dará fruto y en ese momento crecemos dentro de la fe y en la vida de creencia. Mientras Ruth acompaña a Noemí en Ruth capítulo 2, 3, 4 y en Ruth 3 ella se dirige al mundo de la carga, Noemí la empuja hacia la carga sin hacerla sentir cómoda. Luego baja a la era de Booz y le dice que se acueste a sus pies. Es una situación difícil. Sin embargo, cuando Ruth es dirigida por esas palabras, se encuentra con Booz y allí Booz ve el corazón de Ruth. Viendo ese corazón que no está puesto en el deseo ni en ninguna lujuria, sino en preservar la genealogía de Jesucristo, Booz le hace una promesa a Ruth y en el capítulo 4 toma a Ruth como su esposa y tienen a Obed y Ruth entra en la genealogía de Jesús. Hermanos, si están realmente agradecidos de que estamos en la iglesia y han abierto su corazón a la iglesia, a los siervos de Dios, a la palabra, por favor, den un paso adelante con las palabras que están escuchando. Lleven el yugo y avancen. Es creer que Dios nos hará crecer dentro de la fe y también nos dará una vida feliz que dé muchos frutos preciosos. Muchas gracias.